Muy bien. Este ejemplo lo he tomado en consideración porque, a diferencia tal vez del examen parcial en donde vino una pregunta de derivadas parciales de orden superior que era netamente cálculo, ¿no?, y aplicación del primer teorema fundamental del cálculo, este de aquí sí es más analítico, ¿cierto? Y tiene tres partes. Una primera parte que vale un punto nada más porque es bastante automático. Una segunda parte en donde sí hay que tener cuidado porque es puntual. Y hay una tercera parte en donde es implícito, ¿cierto? O sea, prácticamente esta pregunta mezclaba todo. Por eso es que lo he escogido. Y como viene la práctica calificada 2 y en el parcial no ha venido una pregunta de ese tipo, puede hacer que el profesor, bueno, el coordinador a veces le gusta poner estas preguntas, se le ocurra poner nuevamente, ¿cierto? Obviamente en la PPT no hay un modelo de esto. Y cuando tienen esto algunos, en realidad pues lo ven como que es complicado, ¿no? Pero jóvenes, esto tiene la misma secuencia que analizar en un punto, solo que aquí son muchos puntos nada más. Es la única diferencia, ¿no? Por eso es que he cogido también ese problema para ver qué pasaría cuando es en una derivada de orden superior, ¿no? Una derivada de orden superior. Muy bien, vamos a ver. Dice, analice. Cuando nosotros nos dicen analizar, significa que no vamos a hacerlo geométricamente. Yo eso lo he hecho solamente para explicar, porque el análisis viene debajo, ¿sí? Y justificar en cada caso su respuesta. Muy bien. Algunas observaciones importantes. Esta notación vectorial en realidad representa un vector coordenado, ¿cierto? O sea, esto de aquí, cuando se ve en esta parte, es un punto, ¿no? Es un punto, que puede ser con 2 coordenadas, con 3 coordenadas, dependiendo del tipo de función que tengamos. ¿Ya? Eso sí que quede clarísimo. Muy bien. Si una función va de R2 en R, o sea, me está diciendo que su conjunto de partida es R2 y su conjunto de llegada es R, es una función con derivadas parciales continuas de primer orden y segundo orden en este punto. Vamos a precisar que ese punto, este puntito de acá, vamos a precisarlo. A ver, esto de aquí. Considerando esta parte, lo podríamos poner de esta forma. De esta forma. O sea, este x sub 0, en realidad para nosotros vendría a ser un par ordenado, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como un vector coordenado, así, ¿cierto? Y esto sería pues un A, B, por ejemplo. Ya está, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, ya es lo que nos está diciendo. Entonces, nos está diciendo que este es el principio de las derivadas mixtas, ¿no? El principio de las derivadas mixtas. Ese principio lo tenemos acá. A ver, ¿dónde está? Se llama el teorema de Schwarz, así se llama, ¿no? El teorema de Schwarz. Para que esta proposición sea falsa, si solamente hubiese estado, tenemos esta función y se cumple esto, entonces ahí sí tenemos que dudar de esa veracidad. ¿Por qué razón? Porque no basta con tener la función bien definida, ¿cierto? Hay un requisito importante para que tú pases a la derivada. Eso ustedes lo saben del cálculo diferencial, ¿sí o no? Tú no puedes derivar en un punto mientras no hayas probado que es continua en ese punto, ¿cierto? Eso es algo muy importante, es una hipótesis fuerte. Por eso es que aquí me está garantizando que si yo voy a llegar a la segunda derivada, entonces la primera tiene que ser continua, no hay otra opción. Y cuando ese es continuo, ya tú recién puedes calcular la otra derivada. Y si tú quieres seguir, nuevamente, esa derivada tiene que ser continua para que yo siga con la otra derivada. Ese es un principio del cálculo diferencial, o sea, no es algo nuevo. Muy bien, entonces esto sería falso si es que no estuviera la continuidad de las derivadas parciales. Pero como sí está, quiere decir que nuestra resolución, lo único que tendríamos que poner es verdadero, y como acá dice analice, tendrías que ver si hay una definición, un teorema, un corolario,
¿cierto? Una propiedad para que tú puedas justificarlo. ¿Correcto? Muy bien. Por eso es que esta pregunta valía un punto, ¿no? Un punto. Ya. Algunos, ustedes también vean la naturaleza de la pregunta. Si vale un punto, ¿tú crees que vas a justificar algo de 10 minutos acá? ¿No? ¿No es cuestión lógica? Algunos se ponen a demostrar el teorema. Pero si el teorema ya está allá, tú no vas a demostrarlo, tú lo vas a aplicar. Algunos se ponen, y tanto para un punto. ¿Cierto? Entonces, tiene que ver de acuerdo a lo que nos están pidiendo, ¿no? Muy bien, vamos a ponerlo aquí. Resolución. Listo. Verdadero. La justificación, aquí lo ponemos. Bueno, yo aquí le he puesto por el teorema de Schwarz. Pero a veces estos apellidos son bien raros, ¿no? Algunos son alemanes. Obviamente quizás ni nos acordamos cómo se escribe, ¿no? Así como nuestro expresidente Kuczynski, ¿no? ¿Cuántos sabían su apellido escribirlo correctamente? Imagínate en el colegio, ¿no? Pedía a los estudiantes que escriban su apellido del presidente. Era todo una odisea, ¿no? Muy bien. Entonces, por el teorema de Schwarz. Ya. Si no te acuerdas, este teorema también se conoce como el teorema de las derivadas mixtas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí estás trabajando con XY, ¿cierto? Entonces, si no nos acordamos, podemos ponerlo como una opción, teorema de las derivadas mixtas. Y ahí en el último caso, si no te acuerdas por el teorema hecho en clase, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Algo tienes que poner, ¿está bien? Y algunos son más específicos, hecho el día jueves, ¿no? Te ponen todavía la hora. Muy bien, ya está, perfecto. Y esto valía un punto, ¿no? Un punto. Para que sea falso, ya sabes, la hipótesis. Muchas veces no se pone la hipótesis, ¿no? Y de frente nos vamos a derivar. No. Recuerda que para derivar, primero tiene que ser continuo, ¿no? Continuo. Muy bien, ya está. Perfecto. Bueno, aquí no hay tanto que analizar. Este de acá sí es interesante, ¿cierto? Si yo tengo una función seccionada que me dice, para todos los puntos del eje X, escucha, para todos los puntos del eje X, su imagen es 0. Pero para aquellos puntos que no están en el eje X, es esto de acá. ¿Cierto? Así debemos entenderlo. La mayoría, y igual 0, y diferente de 0, y piensa que está en los reales. No, 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 no. Un consejo, cuando no veas aquí X, Y, es recomendable que lo generalices, pero en R2. Tú dices, y igual 0, ¿qué cosa es? ¿Un punto? ¿Qué cosa es y igual 0? Entonces tú dices, no, y igual 0 es la ecuación del eje X. Es su nombre. Ya, entonces me está diciendo, todos los puntos que están en el eje X, esta función, su imagen es 0. ¿Y aquí qué me está diciendo? Cuando no es el eje X, esta es su imagen. Y tiene sentido, ¿sí o no? Se está dividiendo entre y, ¿cierto? En sus exámenes, por eso yo digo, ¿no? Si ustedes, bueno, tampoco no los puedo culpar, porque a veces en la rapidez de un examen, el orden a veces pasa desapercibido por el tiempo, ¿sí? Pero a pesar que está desordenado, yo leo todo. Y por ahí alguien me ha hecho un límite que nunca había visto en mi vida. ¿No les digo? Y lo voy a poner, y esto va a estar grabado. Mejor le ponemos pausa para no dar vergüenza. ¿No? Yo no sabía que este límite, no sabía sinceramente que eso vale 1. No sabía que eso vale 1. Su justificación.
que muchachos, ¿cómo van a hacer eso, Dios mío? Esto va a dar la vuelta al mundo, ¿no? Yo puedo entender que en la rapidez del examen, ¿no?, te puedas confundir, pero lamentablemente eso te quita el puntaje. Porque si tú trabajas con esto, y vamos a suponer que la pregunta vale 3 puntos, y tú has cometido este error al inicio, ya todo está mal. ¿Qué voy a calificar ya? Si ya te equivocaste ahí. ¿Cierto? Eso es 0. ¿Cómo va a ser 1 eso? Y ojo, eso es primer ciclo. ¿Te das cuenta? Por eso, ten cuidado. Yo sé que los nervios a veces por el examen, yo te puedo entender, pero ten cuidado al momento de hacer un paso al otro paso. ¿Cuál es el consejo? Tú tienes que entender la propiedad, el límite. Algunos dicen, límite cuando x tiende a 0, seno de x sobre x igual a 1. Así no se debe entender. Esa condición es importante. Este ángulo, igualito como está, debe estar acá. Y lo más importante es que este ángulo no tiende a cualquier valor, tiende a 0. Cuando me voy aquí, a ver, este ángulo, igualito como está, tiene que estar aquí, correcto. Pero ¿qué pasa con este ángulo? Cuando x tiende a 0, esto no existe. Es infinito. ¿Cierto? Una cosa es que no exista y otra cosa es el infinito. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Si x es igual a 0, no existe. Pero si x tiende a 0, se representa como el infinito. Son dos cosas distintas, ¿eh? Mucho cuidado. Si no entendemos esas ideas, conforme vas pasando, llegas a cálculo multivariable y vas a tener el mismo problema. ¿Qué sería lo correcto? Que le digas a tu profesor de cálculo diferencial, profesor, no me apruebe. Me tengo que quedar. ¿No? Pero en la vida vamos a hacer eso, pues, ¿no? Ni yo tampoco lo haría, sigo avanzando. Muy bien. Ya, entonces, de aquí en adelante, estos problemas, mientras no aparezca el x, y, yo te recomiendo que trates de verlo de manera genérica, pues, ¿no? No como y igual 0. ¿Qué cosa es en el plano? El eje x, perfecto. O sea, así tenemos que entender. Muy bien, ya. Entonces, mira lo que me está pidiendo. Uno puede decir, profesor, pero por el teorema de Schwarz, esto va a ser verdad, ¿qué tengo que probar? ¿Correcto? Pero no te olvides las hipótesis, la continuidad. ¿Y qué pasaría si esta derivada parcial con respecto a y, que es de primer orden, justo en 0,0 brinca? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cierto? Entonces ahí hay un problema. Y puede suceder, claro, porque 0,0 es un punto que está en el eje X. Y justo en ese punto puede ocurrir que las reglas de correspondencia cambien. Cuando estoy en el punto y cuando me acerco al punto. Entonces la cosa cambia. Entonces tengo que tener cuidado. ¿Puedo aplicar el teorema? No. Acuérdate que el teorema es como decir, ¿no? Facilita las cosas, pero por encima de todo, ¿quién está? La definición. ¿Cierto? Muchas veces la definición puede ser bien compleja, por eso aparecen los teoremas, las propiedades, ¿no? Pero si estoy en un punto y tengo esa duda, porque ahí puede brincar, la definición, no te queda de otra. Muy bien, ya está. Perfecto, vamos a ver. A ver, recordemos algo importante. Cuando tú tienes una derivada de primer orden, ¿cierto? Fíjate que tú necesitas utilizar la función. O sea, para él, necesito él. ¿Te das cuenta? No, fíjate bien esa lógica, ¿ya? La derivada no se puede calcular mientras no tiene que recurrir a la función. Por eso se llama una definición recurrente. Es un término que los de sistemas manejan muy bien, ¿no?
las relaciones de recurrencia. O sea, la derivada, la primera derivada, ¿a quién recurre? A la función original. La segunda derivada, ¿a quién recurre? A la primera derivada. Por ahí empezamos. Ya, muy bien. Entonces quiere decir que si yo voy a calcular esta derivada en un punto, yo necesito tener la regla de correspondencia de la función, por decirlo así, de manera completa. Ahora escucha. Si yo voy a calcular la derivada de segundo orden, ¿qué significa eso? Que debo tener una primera derivada y después lo voy a derivar de nuevo, ¿cierto? Entonces, para hallar la derivada con respecto a y, aquí está, mira, y luego hacerlo con respecto a x, entonces quiere decir que yo necesito que esta derivada con respecto a y sea completa, toda su definición, su regla de correspondencia. ¿Qué significa eso? Que la derivada de z con respecto a y debe tener un estilo parecido a él. ¿Para qué? Para que cuando hago la definición puntual, yo lo pueda usar acá. O sea, así se razona, ¿cierto? Y aquí, yo necesito tener la derivada de z con respecto a x, algo parecido así, para después calcular la segunda derivada con respecto a y en este punto. Se necesita. La pregunta es, profesor, ¿y por qué se necesita completo? Acá lo dice. Él es para muchísimos puntos, tipo región. En cambio, él es para un punto. Entonces necesito tener toda la definición, pues, ¿no? En otras palabras, con todo el dominio. La unión de estos dos, ¿quién es? R2, ¿sí o no? ¿Ya ves? Necesito tener todo, ¿no? Todo su dominio. Muy bien, ya está. Perfecto. Entonces, vamos a la resolución. Ya, vamos a la resolución. Si estamos hablando de la segunda derivada, recuerda bien, así te pidan en un puntito, tú necesitas tener las derivadas parciales de primer orden, de manera completa su regla de correspondencia. Si esto solamente fuera así, nada más esto, facilito, ¿sí o no? Aplico solamente fórmulas y ya está. Pero justo aparece él, donde aparentemente se está rompiendo. Aparentemente, no estoy diciendo que se rompa. Entonces ahí la cosa cambia. ¿Por qué razón? Esto vendría a ser el eje X, podemos tomarlo como un conjunto de puntitos de un solo camino. En cambio, los que no están en el eje X, no. Son una serie infinita de caminos, ¿cierto? Por eso es que lo estoy poniendo acá, mira, ve. Geométricamente. ¿Qué cosa es él? El eje X abierto. Y todos los puntos que están fuera de él son de la forma X, Y, pero con su Y diferente de 0. ¿No? Tú dirás, profesor, ¿y por qué lo tengo que poner así? Porque lamentablemente todas las definiciones trabajan con dos coordenadas. Si tú solamente aquí ves una, en tu mente tiene que estar, me falta la otra. ¿Ya? Me falta la otra. Muy bien, perfecto. Entonces, profesor, ¿podemos apreciar que eso vendría a ser la unión de dos regiones? Claro que sí, ¿no? La unión de dos regiones. Entonces, si es tipo región, ¿cómo calculo la derivada? Fórmula general. ¿Qué cosa es la fórmula general? Las tablas, ¿no? Las tablas. Entonces, ahí lo vamos a hacer por tabla. Muy bien. Vamos a este caso. Y igual 0. Es el eje X y están todos estos puntitos que forman parte de un mismo camino. ¿Quién es el camino? El eje X. ¿Cierto? Muy bien. Excelente. Pero esos son puntitos. Entonces, ¿qué voy a aplicar ahí? La definición puntual. ¿Ya? Quiere decir que cuando voy a calcular esta derivada lo tengo que separar. En este caso, viendo el dibujo, fórmula general, tablas. Viendo el otro, como son puntitos, allá, definición puntual, eso que está allá. Y después,
lo pongo de esta forma, lo uno, ¿cierto? Porque recuerda que él es una unión. Si esto fuera un sistema de ecuaciones, es una intersección, ¿no? Una intersección, ya. Perfecto. Ahora sí, no es obligatorio hacer esto, ¿ya? No es obligatorio. Listo. Vamos a hallar la derivada de f con respecto a x. ¿Por qué razón? Porque esa derivada después me va a servir para calcular la segunda derivada con respecto a y, ¿cierto? Para eso me va a servir. Muy bien, empecemos. Para y diferente de 0. Perfecto. ¿Ya está? Entonces, según lo que hemos visto allá, para calcular una derivada, ¿qué necesitas? La función. Acá le ponemos. Sí. ¿Qué necesito? La función. Excelente. Necesito la función. Perfecto. ¿Ya está? Pero cuando y es diferente de 0, esta es la función, mira. Qué interesante. Entonces lo ponemos acá. Y al cuadrado seno de x sobre y. Y esta función está arriba de todo esto que está de azul. Perfecto. Es como un dominio, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos tablas, ¿no? Utilizamos tablas. Entonces, calculamos la derivada de f con respecto a x. Listo. Utilizas tus tablas. Bueno, para utilizar las tablas, esta notación que nos dice que debemos asumir que y es constante, ¿no? Que y es constante. Entonces, perfecto. Acá decimos, esto sería y al cuadrado, como es constante, hace las veces de un coeficiente. Aquí sí tiene variable x. Entonces, derivada del seno es el coseno por regla de la cadena, derivada del ángulo, derivada de la variable 1 sobre y. Perfecto. ¿Podemos simplificar? Sí, porque acá dice, profesor, en el examen no pongo esto y simplifico. Te recomiendo que no lo hagas. Tienes que ponerlo. ¿Ya? Algunos no ponen esto y todavía dice, se va, ¿no? ¿No? Se va, ¿no? Nada. Si acá dice analice, hasta una simplificación tiene que tener un porqué. Si ya pusiste esto, perfecto. Simplifica nomás. No hay problema. ¿Ya? No hay problema. Muy bien. Listo. Entonces, y al cuadrado entre y es y. Excelente. ¿Cómo interpreto eso? Yo puedo coger cualquier punto que está aquí en la parte de azul y solamente con conocer las coordenadas yo lo reemplazo y esto siempre va a existir. No hay problema, siempre va a existir. Muy bien, ya está. Entonces tendría algo parecido a esto. Ahora me voy al eje X. ¿No? Me voy al eje X. Esta es como la técnica de los caminos en realidad. Aquí estamos utilizando este camino y aquí unos caminos continuos, ¿no? Pegaditos, ¿no? Curvas, rectas, qué sé yo. Muy bien. Aquí, ahora para y igual 0. Para y igual 0. Excelente. A diferencia del anterior, esto solamente es un camino nomás, ¿cierto? Y está formado por un conjunto de puntos, ¿verdad? Que siguen una ley. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿aquí qué debo hacer? Ah, los puntos son de esta forma. Entonces, estos puntitos de acá, lo puedo poner aquí, ¿cierto? Entonces, ahí voy a hacer la derivada en aquellos puntos que están en el eje X, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo así. Si f de x, y, ¿cierto? Acá está. Muy bien, esto es igual. Listo. Ya. Si nosotros vamos a calcular
la derivada, tendríamos que ponernos a pensar. A ver, la derivada, ¿es un límite? Sí es un límite. ¿Cierto? Sí es un límite. Ya, perfecto. Y cuando calculo un límite, ¿qué necesitas? Un punto de acumulación, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces quiere decir que si yo voy a calcular aquí, esto tiene que ser un punto de acumulación. Formamos aquí una vecindad. Lo curioso es que cuando formo la vecindad, los puntos que están aquí son estos que están aquí de azul. Pero lo más interesante es que no es todo esto, sino solamente la partecita que encierra esa vecindad. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que para este tipo de puntos necesito la definición puntual. ¿Por qué? Porque esa definición va a trabajar específicamente en el punto, o sea, este de aquí, y va a trabajar alrededor del punto, o sea, esto de azulito. En conclusión, necesito las dos reglas de correspondencia. Por eso es que en esta parte ya no es necesario estar poniendo f de x, y. ¿Por qué razón? Porque voy a utilizar todo. La pregunta es, ¿lo voy a utilizar de manera global? No, solamente relativo a esta parte. Qué interesante. Entonces aquí no nos conviene poner sí. De frente vamos a la definición. Entonces aquí. Considere y igual 0, ¿qué cosa es? El eje. Entonces hay que ponerlo así. 0. Ahí está. Eso de ahí, ¿no? Muy bien. ¿Esto qué significa? Que estos puntos, ¿dónde pertenecen? Estos puntos pertenecen al eje X. En otras palabras, a y igual 0. Ya está. Profesor, ¿y por qué? La definición puntual necesita dos coordenadas. La primera, la segunda. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces, y igual 0 son todos aquellos puntos que son pares ordenados donde su segunda coordenada siempre es 0. Y la primera, cualquier número real, ¿no? Cualquier número real. Ahora sí, vamos a calcular. Ya apareció de esta forma, ahora puedo calcular la derivada parcial con respecto a x para todos los puntos x, 0. Mira, qué interesante. Ahora sí ya puedo usar eso. Ya lo puedo usar. Muy bien, lo usamos. Listo. Puedes usarlo de esta forma. Bueno, el colega que puso este problema lo usa con esto de aquí. No hay ningún problema. ¿Está bien? Algunos lo han hecho así, yo les he calificado. Otros lo han hecho con él, también no hay ningún problema. Lo importante es que estás utilizando la definición, ¿no? Muy bien, ya está. Perfecto. Entonces, calculamos. Muy bien, esto sería así. Límite. Ya está. Si yo utilizo la primera forma, entonces estaría diciendo que cuando x tiende a x sub 0. Ya. ¿Cierto? Aquí. Vamos a ponerlo acá. Pero ¿qué es lo que sucede si yo utilizo la primera forma? X sub 0, ¿quién vendría? Vendría a ser él, ¿sí o no? Y mira, hay un problema. ¿Cómo voy a poner que X tiende a X? ¿No? Muy bien. Algunos se dieron cuenta y le dieron otra salida. Y otros prefirieron utilizar el segundo. Porque en el segundo tiene la ventaja que la variable del límite no es X, es H. ¿Cierto? Voy a explicar los dos casos ya.
Yo soy terco, quiero usar el de allá, el primerito. Sí hay una salida. ¿Cómo lo harías? Así. En vez de ponerle x, le pones x sub 0. Y x sub 0 pertenece a los reales. Y con eso ya está. Entonces, ¿aquí qué le pondría? X sub 0. Y aquí, X sub 0. Y se acabó. ¿Está bien, profesor? Está bien. Y continúo con el primero. ¿Cierto? No quiero hacerlo así. Ah, ya. Si no quieres hacerlo así, debido a que este X me puede causar problemas con este X, pero en realidad son cuestión de notaciones. Entonces, ¿qué hago? No, mejor utilizo el H. Perfecto. Utilizo el H. Ya está. Y se acabó el problema. Muy bien. Ya está. Listo. Profesor, ¿y por qué es conveniente el H? Bueno, recuerden su cálculo diferencial. Cuando tú trabajas en un punto, entonces tú utilizas el X sub 0. Pero vamos a suponer que a mí me piden la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la gráfica. Entonces, en ese caso, no vas a estar haciendo puntito por puntito, ¿sí o no? Entonces, ¿qué utilizas? La función derivada. ¿Está bien o no? Y cuando tú trabajas con la función derivada, ¿con quién trabaja? Con el H. La función derivada trabaja con el H. Entonces, si nosotros traemos ese razonamiento, aquí X es una variable. Y si es una variable, yo debería trabajar con una función derivada, por decirlo así. ¿Y eso qué involucra? Trabajar con el H. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes entiendan qué hacen en cálculo diferencial. No solamente es calcular, aplicar el límite, no, sino saber qué estoy haciendo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Muy bien. Ahora sí, aplicamos el H, excelente. Esto sería H, perfecto. Muy bien, estamos aquí, aquí estamos. El H vendría a ser la variación, en este caso, para la variable X, ¿no? Entonces quiere decir que aquí yo tendría que poner este X más la variación. El Y es constante, no cambia. Esto sería el punto final. Y aquí le quitamos la imagen del punto inicial. El punto inicial vendría a ser X. Y Y es constante. Si tú quitaras este 0, por decirlo así, vamos a suponer que quitamos este 0, nos quedaría f de x más h menos f de x sobre h, y eso es la primera derivada, ¿no? Que tú llevas en cálculo diferencial. Excelente, ya está. Muy bien. Listo. Ahora sí. El, ¿qué significa? Todos los puntitos que están aquí, de negrito. Y el, ¿cómo lo voy a usar? Todos los puntitos de azulito que están alrededor. ¿Cierto? ¿Ya? Así funciona esto. Muy bien. Entonces, calculamos. ¿Sabemos de qué forma es ese límite, sí o no? Es 0 sobre 0, ¿no? 0 sobre 0. Ya está. Perfecto. Entonces aquí, vamos a ver. Muy bien. Excelente, ¿no? Veamos. Y es 0. Perfecto. ¿Cuánto es su imagen? 0. Excelente. Muy bien. Menos. Profesor, y no veo X, ¿para qué? Si ya me dice que es 0. ¿Para qué voy a ver X? ¿No? Muy bien. Vamos al otro. Y es 0. Fenomenal. Acá está. Su imagen es 0. Brillante. Algunos, profesor, pero H tiende a 0 y esto sería 0. No. No. H está próximo a 0. No es 0. ¿Ya? Muy bien, entonces como está próximo a 0, lo dejo igualito como está. Ya está. Muy bien. Listo. Acá me estaría quedando el límite
cuando h tiende a 0, y esto sería 0 sobre h. Cuando reciban su examen, hay algunos, claro, no es esta pregunta, pero van a encontrar ahí una x. Algunos me ponen así. A eso le falta algo. Profesor, su nube. No. ¿Qué le falta a eso? Ojo, no estás haciendo algo algebraico. Estás utilizando límites. Mientras esta variable aparezca en el proceso, tú tienes que ponerle límite. No es álgebra. ¿Cierto? Entonces, apareció h. No, el profesor ha dicho que tengo que ponerle límite. Por eso es que a algunos le he puesto así. Y algunos ya exageran. A la respuesta le ponen límite. Ya estos sí se pasaron, ¿eh? A todos les quieren poner límite. Entonces a tu nota le voy a poner también límite, pues, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, jóvenes, eso no es que, no, el profesor me quiere bajar un punto porque no me quiere poner mi 20. No. No es eso. Una cosa es el cálculo infinitesimal, que es lo que hacemos en la universidad, y otra cosa simplemente es un cálculo aritmético, algebraico, ¿cierto? O sea, debemos tener bastante cuidado. A veces los estudiantes dicen, no, profesor, pero solamente es un límite. No, no es lo mismo estar evaluando en 0 que acercarse al 0. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Muy bien, ya está. Es como decía en el deporte, ¿no? Casi gana, pero no ganó. ¿Sí o no? ¿No? Acá también es igualito, ¿no? Muy bien, ya está. ¿No? Decimos así, casi gana. ¿No? Listo. Entonces quiere decir que ya tenemos aquí la derivada parcial para todos los puntos que están en el eje X. Listo. Y en este caso nos va a salir 0. Ya está. Muy bien. Finalmente, listo. Ahora sí, lo voy a poner de esta forma, mira. Y con eso, al tener la derivada parcial con respecto a x de esta forma, yo ya podría hallar la segunda derivada con respecto a y en este punto. Y como es un punto, necesito una definición puntual. Profesor, ¿es necesario memorizarse la definición puntual para poder calcular una segunda derivada? No es necesario. Si tú has entendido la idea, eso es facilito. O sea, hay que ser, digamos, de un pensamiento recursivo. Esas definiciones son recurrentes, ¿no? Son recurrentes. Muy bien, finalmente tendríamos así, pues, la derivada de f con respecto a x, ya está. Recuerden que cuando nosotros utilizamos esta notación, ¿sí? Esta notación es una cuestión simple para no estar escribiendo así. ¿Ya? Siempre se utiliza de esa forma. Si es de esta manera, hay que asumir que es con x, y. ¿Ya? Muy bien. Listo, ya está. Perfecto. Y esto sería igual. Ya está. No hay que hacer conjeturas equivocadas, falsa inducción. Profesor, pero la derivada de 0 es 0. Yo ya sabía que acá me iba a salir un 0. No es así. ¿Ya? Eso es la falsa inducción. No, no, no. Ahora sí, ponemos aquí. Cuando y es diferente de 0, acá está. Y coseno de x sobre y. Listo, ya está. Esto sería si y es diferente de 0. Perfecto. Y tenemos cuando y es igual a 0.
si y es igual a 0. Ya está. Todo el proceso y aquí nos salió 0. Ya. Muy bien. Todo ese trabajo que hemos hecho es solamente para el de acá. ¿Está bien? El de ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo para el de acá. Derivada de z con respecto a y. ¿Cierto? Lo mismo de nuevo. ¿Ya está? Muy bien. Ahora aquí, vamos a ponerla aquí, hallando la derivada. Una vez que ya has entendido esta lógica, ya el otro va a ser más sencillo. Ya está. Muy bien. De igual manera, trabajamos primero en esta parte. Trabajamos ahí. Listo. El plano sin el eje X, eso es lo que vendría a ser. Ya está. Perfecto. Como ya sabemos que la función que vamos a usar es justamente esta de aquí, porque y es diferente de 0, ya de una vez vamos a calcular la derivada parcial. ¿Ya? De una vez. Entonces calculamos la derivada parcial con respecto a y. Ya sabemos qué función vamos a usar. Perfecto. Entonces, a diferencia del anterior, en donde y cuadrado era una constante, ¿cierto? Aquí no, aquí y es variable. Entonces quiere decir que esto vendría a ser una función cuadrática, y esto también vendría a ser otra función, la función seno, porque tiene variable y. Entonces, esto sería el producto de dos funciones. Y si es el producto de dos funciones, tenemos que utilizar la propiedad de la multiplicación de la derivada. Entonces, vamos a derivar. Derivada del primero, esto sería 2y. Seno de xy. Ya está. Muy bien. Ya está. ¿No? Muy bien. Derivada del primero por el segundo. Más, acá le ponemos más el primero por la derivada del segundo. Utilizamos aquí regla de la cadena. Derivada del seno, coseno. Ya está. Por la derivada del ángulo. 1 sobre y, eso sería menos este número sobre y al cuadrado. Ya está. Muy bien. Excelente. Como y es diferente de 0, ¿no?, podemos simplificar. Para ser sinceros, esta parte la mayoría lo hace muy bien. Uno que otro por ahí, no sé, se corchea un poco y simplifica y. Uno que otro por ahí, ¿no? No sé, será pues no ha desayunado, ¿qué será? Pero a veces pasa, ¿no? Pasa, ¿no? Se emociona, simplifica acá, qué chévere, y acá, qué chévere, ¿no? No. Con cuidado. Siempre por ahí hay. Y después lo más sorprendente es que se da cuenta cuando ya me entregó el examen, ¿no? Más por menos. Profesor, me da cuenta que he hecho algo que no debía hacerle. Y cuadrado. Entonces aquí sería menos x coseno de xy. Ya está. Muy bien. Perfecto. Listo. Ya tenemos el primero. Ahora vamos. Definición puntual. Ya está. Para y igual 0. Y igual 0. Perfecto. Y igual 0. Ya está. Muy bien. Observen que nuestro análisis solamente es en 0,0, miren. Pero todo lo que tenemos que hacer, a pesar que este es un puntito nomás, ¿no? Es un puntito. Listo. Ya está. Vamos a calcular, ¿no? Ya sabemos cómo es la forma general de y igual 0. Para poder utilizar esa definición puntual debe ser de esta manera, ¿no? De esta manera. Entonces aquí lo ponemos. Derivada de f, pero con respecto a y. Listo. Los puntos en el eje X con dos coordenadas tienen este estilo. Ya está. Muy bien. Y esto es igual. Entonces alguien puede decir, profesor, aquí sí podemos usar el primero. Claro, porque
en este caso, cuando vamos a usar la definición, si queremos utilizar el primero, vendría a ser así, ¿no? Límite cuando y tiende. ¿Por qué y? Porque aquí estamos hablando de esta variable. Tiende, el y vendría a ser el y sub 0 que está acá, pero en este caso es 0. Como no hay ambigüedad, entonces puedo trabajar con el límite que está primero. Si hubiera una ambigüedad, por ejemplo, si acá hubiese sido 0, y aquí y tiende a y, la recomendación es utilice el h, ¿no? O sea, ya tú tienes que darte cuenta de eso. Muy bien, ahora sí. Entonces, acá sería y menos 0, y menos el y sub 0, que en este caso es 0, y arriba ponemos la imagen. Como estoy trabajando con y, x es constante. Aquí le pongo y. Ahora la imagen en él, pero x es constante. Y aquí le pongo 0. Perfecto. Ya está. Muy bien. Excelente. Ahora sí, calculamos. Recuerda que su y es 0, ¿cierto? Y si su y es 0, ya sabemos que eso va a ser 0. ¿No? Ya lo sabemos ya. Muy bien. Ahora, en cambio aquí, este y tiende a 0. O sea que es diferente de 0. Y si es diferente de 0, estaríamos acá. Aquí estaríamos, ¿no? Ahí estaríamos, ¿ya? Muy bien. Entonces lo ponemos así. Límite cuando y tiende a 0. Para él vendría a ser el de arriba, y al cuadrado, seno de x sobre y. Listo, ya está. Menos, para él vendría a ser, como y vale 0, esto vendría a ser 0. Sobre y menos 0, obviamente y. Ya está. Como y tiende a 0, podemos simplificar, ¿no? Podemos simplificar. Ya está. Entonces aquí tendríamos límite cuando y tiende a 0. Muy bien. Entonces aquí podemos simplificar y nos queda y seno de x sobre y. Ya está. Muy bien. Listo. Ya. Entonces, aquí. Ya. Dos cosas. Yo no puedo aceptar que tú me pongas 0 de frente así nada más. Algo tiene que justificar. Por eso acá dice analice. ¿Cierto? Algunos estudiantes que he corregido, ¿no?, aplicando el teorema del sándwich, 0. Muy bien. Yo le he validado. ¿Cierto? Otros han hecho su acotación. Muy bien. Perfecto. También está bien. Algo tengo que ver. ¿Cierto? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, algunos, y eso está correcto, ¿no?, ¿qué es lo que han hecho? Como y es diferente de 0, entonces para todo y diferente de 0, obviamente esto es acotado, pues no. ¿Se dan cuenta? Entonces lo han hecho así, muy bien. Solo que algunos se han emocionado. Bueno, pero yo por esta vez lo he pasado y de frente me han multiplicado el y. Y eso no se hace, ¿eh? Ojo. Cuando y es diferente de 0, hay dos opciones. Positivo o negativo. Yo no puedo validar en sí que tú hagas esto. ¿No? Aquí y. Y después le tomas límite y acá te sale 0 y acá 0. No es así. Eso no es cierto. ¿Qué pasa si y es mayor que 0? Este es verdadero. Pero ¿qué pasa si y es menor que 0? ¿Sigue siendo verdadero? Que un negativo, su opuesto es positivo y esto es negativo, que a la izquierda va un positivo y a la derecha va un negativo. ¿Así es la forma de acotar? No, pues.
el que solamente puso por el teorema del sándwich beneficio de la duda. ¿No? Pero el que empezó a aplicar así, obviamente no ha puesto esto, pero bueno, tiene idea de que es el teorema del sándwich. Y por esta vez no le he quitado ni un punto. Pero ya te voy diciendo que no es correcto multiplicar de frente por y, porque en ningún momento dice que y tiende a 0 por la derecha, no dice. Y si no dice, tú no tienes que asumir que es por la derecha. Tricotomía. Todo número real puede ser negativo, positivo o 0. Si no es 0, me quedan dos posibilidades. ¿Ya ven? Entonces aquí, cuando multiplico por un negativo, esto es así. Ahora sí está bien. Y después calculo el límite. De él y él, el límite es 0. ¿Cierto? Ya, por eso mucho cuidado con lo que a veces resuelves. Ya, hay que tener cuidado ahí. Muy bien. Entonces aquí podemos poner teorema de compresión, así se llama. Ese es el nombre más formal, ¿no? Porque sándwich es como comida, más o menos, ¿no? Imagínate en una disertación, ¿no? De tu tesis, ¿no? Que estés ahí con un especialista, no sé, en alguna rama de la ingeniería, pues, de sistemas o industrial que tú estés, ¿no? Y por ahí te diga, ¿y hay qué aplicado? Ah, el teorema del sándwich. Del sándwich, ¿no? No es un término que se debe manejar así. Coloquialmente lo podemos hacer, ¿no? Pero cuando estás en una investigación, esa terminología tiene que cambiar. El término correcto es teorema de compresión. Dos extremos, ¡pa!, se comprime. Y como este es 0 y este es 0, entonces el de acá también tiene que ser 0, ¿no? No, muy bien. Listo. Pero ustedes sí pueden poner teorema de sándwich, teorema del emparedado, no sé, ¿no? Normal. Ya. Ya está. Entonces, con eso, ya nosotros... Vamos acá. Eso es lo malo de esta pizarrita, que es muy pequeña. Ya. Listo. Ya está. Finalmente, ya tenemos, ya está. Ahora sí, la derivada parcial con respecto a y. Listo. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Un poquito más extenso va a ser el de acá. Vamos a ponerle un poco delgadito para que alcance. Sobre y menos x coseno de x sobre y. Listo. Ya, sí. Voy a ponerle de frente y diferente de 0. Ya. No va a alcanzar ahí para poner el sí. Ya está. Y en el otro nos salió 0. Ya está. Este de aquí cuando y es igual a 0. Perfecto. Mira, ya está ya. Ya tenemos la derivada de z con respecto a y. Ahora sí, ya puedo utilizar definición puntual para la segunda derivada. Entonces vamos a poner aquí, vamos a ponerlo acá. Ya está. ¿Qué pasaría si quiero calcular esta derivada en x sub 0, y sub 0? O sea, en general. Ya voy a poner la definición general. Entonces tú dices, ya. Tú dices así. El profesor ha dicho que esto es recurrente, ¿no? Recurrente. Entonces empecemos. A ver. Tenemos aquí la segunda derivada de esta función. En este caso, bueno, empecemos con el que está primero, ¿no? La primera derivada con respecto a y lo hemos derivado luego con respecto a x.
¿Está bien? Ya está. Muy bien. Y esto lo vamos a evaluar en x sub 0, y sub 0. Mira, yo por las puras no he puesto esta parte de aquí en azulito para que tú veas cómo funciona la recurrencia. O sea, no es necesario memorizarse, imagínate que te pide la tercera derivada, ¿no? No es necesario memorizarse eso, entonces tú dices así, allá. Muy bien. Como esto es una notación, ¿cierto? Para poder aplicar esto, solamente debe aparecer una derivada con respecto a x. Entonces, esto de aquí vendría a ser así, ¿no? Este es el operador derivada con respecto a x. Pero para que aparezca la segunda, quiere decir que ese operador está operando a una función. ¿Y esa función quién es? La primera derivada con respecto a y. Lo voy a poner así, mira. La primera derivada con respecto a y. ¿Correcto? Ahí está, mira, ve. ¿Te das cuenta, no? Quiere decir que este f que está acá, ahora es la derivada parcial con respecto a y. ¿Ya? Muy bien. Eso tendría que estar evaluado en x sub 0, y sub 0. Listo. Ojo. No vayas a pensar, profesor, pero esto es constante. La derivada de una constante es 0. No, 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 no. Recuerda que primero se halla la función, por decirlo así, y luego se evalúa, ¿no? Y luego se evalúa, ¿no? Muy bien, ya está. Ahora sí, una vez que ya tenemos esto, fíjate, ¿cómo funciona este límite? Esta variable tiende a x sub 0, que sería este punto. Aquí yo le he puesto f porque tengo que recurrir a la función. En cambio, para calcular esta segunda derivada, aquí tengo la derivada con respecto a x, pero tengo que recurrir a la derivada con respecto a y. O sea que esta derivada con respecto a y, ahora lo voy a poner aquí y lo voy a poner aquí. ¿Y eso qué significa? Veamos qué significa eso. Entonces, esto sería así. Él me indica que la variación va a ser a nivel de x. Ahí está, x tiende. ¿A dónde tiende? A x sub 0. Fenomenal. Muy bien. Como es puntual, entonces decimos, esto será x menos x sub 0. ¿Está bien? ¿A quién voy a aplicar esto? A esta función. Pero esta función es la derivada parcial con respecto a y. Ahí está, mira, ve. ¿Se dan cuenta, no? Con respecto a y, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, en este caso, vamos a tener el x. Ya está. Si estoy derivando con respecto a x, ¿no? Entonces, y, ¿cómo tiene que ser? Constante, ¿no? Entonces, constante, y sub 0. Listo, ya está. Y aquí le voy a quitar nuevamente la función, pero la función es la derivada parcial con respecto a y. Perfecto. Listo. Evaluado justamente en este punto. X sub 0, y sub 0. Listo. Y eso vendría a ser la definición para esta segunda derivada. ¿Ya? Todas las definiciones no se pueden trabajar directo así. ¿Qué se tiene que hacer? La fórmula de recurrencia, ¿cierto? ¿Qué significa la fórmula de recurrencia? Que aquí tiene que aparecer primero este operador de esta forma, primer orden, y él opera a otro primer orden, y ahí nace el segundo orden, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Lo mismo haríamos si es al contrario. Aquí, ¿quién estaría? Y. Aquí sería y tiende a y sub 0. Y aquí, ¿quién estaría? La derivada con respecto a x. ¿Se da cuenta, no? Y así, la tercera derivada, ¿qué necesita? La segunda derivada. ¿Dónde estaría la segunda derivada? Acá, donde está el azulito. Y así sucesivamente se va formando. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Ya está. Ahora sí, continuamos. Listo. Ya. Calculando las derivadas de primer orden, ¿no? Perfecto. Vamos a ponerlo, creo que a esto mejor así. 1. Ya. Ahora vamos aquí. 2. 2. Ahora sí vamos a calcular
las segundas derivadas, ¿ya? Entonces, calculando, ya está. Ahora sí, vamos a calcular aquí las segundas derivadas. Z es f, no se olviden, ¿ya? Lo voy a calcular por separado, ¿sí? Por separado. Y después compruebo si los resultados son iguales, ¿no? Y aquí voy a hacerlo por separado. Ya está. Después comprobamos si son iguales. Ya está, miren, ¿no? Muy bien. Ya, comencemos con él, por ejemplo. Comencemos con él. Ya está. Entonces, vamos a comenzar con él. Cero coma cero. Listo. Ya está. Muy bien. Ya está. Esto será de esta forma. Límite. L es la variable. X sub 0 vendría a ser 0. Ahí estamos. ¿Correcto? Ahí estamos. Muy bien. Listo. La función sería la derivada de z con respecto a y. Lo ponemos acá. Eso vendría a ser la función. Ahí está. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, completamos. Esto sería x menos 0. Y arriba lo evaluamos en la derivada parcial con respecto a y. Ahí está. Esto sería x. Recuerda que y, ¿no? En este caso es constante. Pues, ¿no? 0. Ya está. Menos aquí f de y. Listo. Ya, en 0,0. ¿No? En 0,0. Ya está. Muy bien. Ahí está, miren. ¿Cierto? Y por esa razón es que yo necesitaba esta derivada parcial. Aquí está. Toda su regla de correspondencia, ¿no? Por eso necesitábamos la regla de correspondencia. Tal vez algunos se preguntarían, no, profesor, ¿y por qué aquí no se enfocó en el punto 0,0? Esa es una pregunta, ¿no?, que muchos se hacen, ¿no? ¿Por qué no se enfocó en el 0,0 nada más, que ha tenido que hacer todo en la primera derivada? Porque la definición pide, a pesar que sea un puntito nomás, yo necesito tener las dos reglas de correspondencia. O sea, me está pidiendo, ¿no? Me está pidiendo. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ahora sí, ya podemos continuar tranquilamente. Ya esta parte, como ya le hemos calculado, imagínate que no hubieras calculado esto. Ahí sí sería un problema, ¿no? Tener que hacer todo de nuevo. Muy bien, entonces aquí lo ponemos. Límite cuando x tiende a 0. Ya está. Muy bien, entonces veamos. A ver, creo que aquí no hay problema porque y vale 0 y me va a salir 0, o sea que todo esto va a ser 0. Aquí tenemos que y vale 0 también. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, aquí va a ser 0. Tengan mucho cuidado con eso, porque hay estudiantes que todo esto lo hacen bien, pero cuando van a reemplazar, algunos acá, allá, x, y acá está x, pero y vale 0. Uy, ahora está mal porque esto no existe. Y te ponen no existe. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque algunos mecánicamente dicen, el primero es con esto y él es con esto. No, no es así. ¿Qué dice acá? Esto no es un punto, son muchos puntitos. ¿Cierto? Son muchos puntitos. Entonces, a ver, él, su y, ¿es 0? Ah, sí, es 0. Mira, qué interesante. Entonces, ¿cuánto vale? 0. Esto es 0. Su y es 0. Ah, sí es 0. ¿Cuánto vale? 0. ¿Ya ven? Entonces, aquí le ponemos 0 menos 0 sobre x. Listo. Excelente. Ya está. ¿Y esto cuánto es? 0. Pues no. Hasta ahí me salió 0. ¿No? Me salió 0. Muy bien. Vamos al último. Y no va a alcanzar la parte C, ¿no? Porque son A, B, C son. Ya bueno, ya de ahí tenemos que borrar para hacer la parte C.
Aquí en este pedacito no va a alcanzar. Ya. Entonces el otro. 0,0, 0,0. Aquí. La variación es en y, ¿correcto? Y la función es la derivada parcial con respecto a x. ¿Ya? Así tienen que tomarlo, ¿ya? Muy bien. Para no estar memorizando. Entonces decimos así, límite, así como aparece de izquierda a derecha, y tiende a y sub 0. En este caso sería 0. Listo, ya está. Y menos y sub 0. Y arriba lo evalúas. ¿En quién lo evalúas? En la derivada con respecto a x. Entonces acá le pones así. Con respecto a x. Ahí está, mira. En este caso, estamos trabajando con y, ¿cierto? Entonces quiere decir que x es constante. Y es la variable, muy bien. Le vamos a quitar la misma función, que en este caso es la derivada con respecto a x. Recuerda que las derivadas también son funciones, ¿no? Son funciones. Muy bien, ya está. Estamos trabajando con y, o sea que x es constante. Listo. Y aquí el y es 0. Perfecto. Ya está. Muy bien. Ahora sí, veamos. Listo. Límite cuando y tiende a 0. Cuando y tiende a 0, ¿no? Entonces, bueno, aquí no hay nada que hacer. Esto es y, ¿no? Esto es y. Vamos a la derivada parcial con respecto a x. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está. Su y es 0. O sea que aquí me va a salir 0. No hay problema. O sea, esto va a ser 0. Ya. Su y es 0, no es 0. Es diferente de 0. O sea, quiere decir que para él voy a utilizar el de arriba. ¿Cierto? Voy a utilizar el de arriba. Entonces, muy bien. Hagamos eso entonces. Ya está. Utilizamos el de arriba. En esa regla de correspondencia, x, ¿cuánto va a ser? 0. ¿No? Entonces lo ponemos aquí. Esto sería así. Y coseno. Yo te recomiendo normal que lo pongas así como está. X0 sobre y. Normal. Listo. Muy bien. Menos, como él y vale 0, ya está. Esto es 0. Perfecto. Listo. Muy bien. Y todo sobre y. Excelente. Y concuerda, ¿no? Mira. Y tiende a 0. Perfecto. Ahora sí. Nos va a quedar límite cuando y tiende a 0. Bueno, esto de aquí es 0. Coseno es 0. Porque y no es 0. Entonces coseno es 0, 1. Y aquí nos estaría quedando y sobre y. Y esto es igual 1. Ya está. Ya ves, no como pensaban algunos. Esto es una constante, profesor. Nuevamente lo derivo con respecto a y, 0. Esta es una constante, profesor. Lo derivo con respecto a x, 0. No. Sale 1. ¿Ya ven? ¿No? Entonces hay que tener cuidado. Por lo tanto, falso. Todo lo que he tenido que hacer para decir que es falso. Miren. ¿Se dan cuenta, no? Y eso vale 2 puntos. ¿No? O sea, en mi opinión, como que debería valer un poquito más, ¿no? ¿No? Esto debería valer, por ejemplo, medio punto nomás. O un cuarto de punto. ¿No? Esto sí, ¿no? Este sí está más... Mira, 2 puntos. O sea que tendría que calificar por poner esto, un cuarto de punto, un cuarto de punto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, por poner falso, un cuarto, y así, ¿no? Para que se pueda calificar, ¿no? Muy bien. Ya, ahora viene la parte C. Voy a poner aquí el enunciado de la parte C. Ya, la parte C. Este sí es implícito con segunda derivada. Este sí es
también un poquito trabajoso. Vamos a ver. Este examen sí fue para que nadie saque 20, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Si la ecuación acá coseno de pi x menos x cuadrado y más e a la xz más yz menos 4 igual a 0. Igual a 0. Igual a 0. Igual a 0. Acá dice, define implícitamente a z. Ya está. Ya está. Muy bien. Entonces, acá nos dice que segunda con respecto a x, respecto a y, evaluado en 0,1, esto es 4. Eso es lo que dice, es 4. Ya está. Muy bien, ya. Ya. Listo. Ya, esa es la parte C. Ya, esa es la parte C. A ver, veamos. Entonces, en ese de ahí también, lamentablemente aquí ya no usamos definición puntual cuando es derivación implícita, ¿no? Ahí utilizamos un teorema, ¿no? Un teorema. ¿No? Muy bien. Listo. A ver. Vamos a ver aquí. Vamos a borrar esta parte de acá. Ya. Vamos a borrar esta parte de acá. Teorema de Schwarz. Bueno, esto aquí estaba sencillo, ¿no? Ya. Solución. Listo. Ya. Vamos a poner por acá, ¿ya? Aquí, ¿ya? Aquí. Va y acá viene. Ya, acá viene. Ya está. Muy bien. Así como un estudiante, ¿no? Me puso, hizo una pregunta y abajo me pone, he hecho la pregunta, pero sé que está mal, me pone. Un cachimbo. Entonces, si él me está diciendo que está mal, yo le he puesto mal, pues, ¿no? Si él mismo me está diciendo, ¿no? ¿No? Cachimbo, cachimbo es la muerte, ¿no? Sé que he hecho la pregunta, pero está mal. No debe poner así porque yo, ya le hago caso, está mal. Ya está, ¿no? Por ahí algo debe estar bien, ¿no? Algo debe estar bien. Muy bien, ya. ¿Qué sucede en estos casos cuando dice que define implícitamente a Z? Que no se puede despejar Z en realidad o que tal vez no me conviene despejarlo. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí viene una sugerencia. Tú sabes que esto es una superficie en R3, ¿correcto? Y cuando estamos en una superficie en R3, todos esos puntos tienen 3 coordenadas. Entonces quiere decir que en estos problemas es importante tener un punto con 3 coordenadas.
Si bien es cierto aquí aparece solamente 2, ¿por qué razón? Porque si acá está la superficie, este 0,1 solamente es el punto que está en el piso, ¿no? Que está en el dominio, ¿cierto? Pero yo necesito, cuando trabajo a nivel de la superficie, necesito tener la tercera coordenada. ¿Y eso cuándo lo necesito? Cuando voy a calcular una derivación implícita. ¿Por qué razón? Porque en la derivación implícita se evalúa en las 3 coordenadas. ¿Ya? Fíjense bien, ¿eh? Se evalúa en las 3 coordenadas. Entonces, la sugerencia es, antes de que empieces a derivar, procura encontrar la coordenada z, sabiendo que x vale 0 y y vale 1. Tienes que hallar el z. ¿Y eso dónde lo encontramos? Acá. Aquí lo vamos a encontrar. ¿Cierto? Tú dirás, profesor, pero no se puede despejar. No se puede despejar cuando tengo todas las variables. Pero cuando conozco cuánto vale x y cuánto vale y, entonces ahí es muy posiblemente sí se va a poder. Y si no se puede, tengo que utilizar un método numérico. ¿Cierto? Eso se ve, eso creo que métodos numéricos ustedes llevan en quinto ciclo, ¿sí o no? ¿No? Quinto ciclo llevan, después de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces ahí ya vas a poder despejar, no despejar, sino encontrar el valor de una variable cuando no sea sencillo despejarla, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos a hacerlo así. Resolución. Ya, aquí lo vamos a poner. Muy bien. Entonces, hallando, vamos a llamarle P sub 0, ¿ya? P sub 0. Cuando decimos P sub 0 estamos hablando de X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Pero en este caso, X sub 0 ya sabemos cuánto vale, 0. 0. Y sub 0 vale 1. El que me faltaría es el Z sub 0. ¿Ya? Ese es el que me faltaría, ¿no? El Z sub 0. Este de acá. Este valor, ¿dónde lo voy a usar? Cuando voy a calcular las derivadas parciales, pero implícitamente. La derivación implícita, su regla de correspondencia trabaja con las 3 variables. En cambio, cuando es explícito, solamente trabaja con 2 nomás, ¿no? Solamente trabaja con 2. Ya, muy bien. Perfecto. Listo. Tenemos la ecuación, ¿no? En la ecuación, entonces acá, reemplazando en la ecuación, ¿qué vamos a reemplazar? X, Y, Z, lo vamos a reemplazar por 0,1, Z sub 0. Lo voy a reemplazar. Ya está, entonces reemplacemos. A ver. Bueno, aquí X va a ser 0, me va a salir coseno de pi, ¿no? Por 0. Bueno, como esto es 0, coseno de 0, 1. Entonces ahí le ponemos 1. Le ponemos 1. Ya está, 1. Menos. Como X vale 0, entonces todo esto va a ser 0, ¿no? Más, como X vale 0, E a la 0, 1, ¿no? Entonces acá será más 1. Más 1. Ya está. Muy bien. Y Y vale 1. O sea, aquí me quedaría más Z, ¿no? Más Z. Más Z. Menos 4 igual 0. Te das cuenta que cuando tú ya le das valores específicos, al menos 2 variables, por decirlo así, de tal manera que te quede una de ellas, entonces en este caso sí se puede despejar, miren. A pesar que ahí sí es imposible despejarlo, ¿no? Acá. ¿Ya ves? Ahí no se puede, ¿no? Pero cuando le das valores, ahí sí puedes. Perfecto. Entonces, Z es igual, ya está. Menos 2, 2, pues, ¿no? Listo. Ya tenemos el punto en donde vamos a evaluar las derivadas parciales implícitas, ¿no? Ya lo tenemos ya.
Tal vez hasta ahorita no le ves la importancia de haber encontrado el z sub 0, ¿no? Pero cuando vamos a llegar a calcular esas segundas derivadas parciales, ahí vas a ver por qué es importante haberlo hallado primero. Ya. Muy bien. Bueno, me tengo que ir a la FIA. Ahí lo vamos a dejar. Mañana continuamos. ¿Ya? Porque no, es extenso esa. No es que falta unas líneas más, ¿no? Es otro tanto así también, ¿no? Muy bien. Ya. No voy a correr como loco tampoco, pues, ¿no? No, yo no tengo ese estilo. Si te voy a explicar, te tengo que explicar bien. Si no, no te explico.